tal? Bienvenidos. Los saludo aquí desde la cava del Club Unión. Hoy, Pensando en Voz Alta, quiero tocarles el temita que con frecuencia uno oye, que es que la política es sucia, que la política es mala. A mí me llama siempre poderosamente la atención de que cuando un periodista difama en un medio de comunicación, nadie dice que el periodismo es corrupto. Cuando un economista se equivoca y provoca una crisis mundial inclusive, nadie dice que la economía es corrupta. Cuando un arquitecto hace un edificio, una obra y la hace mal hecha, nadie dice que la arquitectura es sucia. Cuando un ingeniero hace carreteras malas, edificios malos, nadie dice que la ingeniería es corrupta. La carga la sostiene cada uno de los individuos. Curiosamente en política pasa diferente. Hay algunos que se meten en política, actúan mal, y le endosamos toda la culpa a la disciplina y decimos, la política es corrupta, lo cual es falso. Cuando eso pasa, uno se pone a preguntarse, y me pasó en estos días, ¿cómo debería ser un buen político? Entonces, alguien me preguntó eso, y recordé lo que yo algunas veces he repetido con frecuencia en las universidades. Un buen político tiene que parecerse al elefante, a ese animal. ¿Por qué un político tiene que parecerse al elefante? Porque el elefante tiene un cerebro muy grande, tiene muy buena memoria. El elefante no olvida por dónde pasó y quién le hizo daño. Un político tiene que tener esa memoria. El elefante tiene orejas muy grandes para oír todo lo que pasa alrededor y para estar bien informado. Tiene una nariz, un moco largo que le permite husmear en el terreno y oler. El político requiere un olfato terriblemente bueno. El elefante tiene una piel muy gruesa. Entonces cuando a él le tiran flechas, cuando a él le tiran piedras, le rebotan. El político bueno tiene que tener la piel gruesa porque va a recibir ataques a veces infundados. El elefante tiene algo que lo tiene muy pequeñito, la cola. ¿Se acuerdan ustedes cuando los abuelos decían, no tiene cola que se maje? El elefante nunca se maja la cola. Y por otra parte, el elefante tiene un colmillo largo, experiencia. Eso también decían nuestros abuelos, es un colmilludo. Pero hay algo que tiene el elefante, que por donde camina, como tiene unas patas tan grandes, deja una huella indeleble, que todo el mundo sabe quién pasó por ahí. Un buen político debería dejar siempre señas y huellas en el paso por la dirección de gobierno. Ya regresamos. Hace días se habla mucho, no diría días, años, yo creo que hasta en una forma cansina, se habla de ingobernabilidad en el país. A mí personalmente es un tema que me apasiona, pero hay gente que sabe inclusive más de estos temas. Hoy he invitado, lo puedo decir abiertamente porque lo siento así, a un amigo que ha sido diputado, que fue Contralor de la República y que recientemente escribió un libro sobre la gobernabilidad. Hoy voy a compartir con Alex Solís Fallas. Bienvenido, Alex. Un gusto tenerte por acá. Muy buenas noches. Y a ustedes, manténganse en la pantalla. No se separen porque vamos a tener una noche sin tregua. El agua es un recurso valioso que debemos aprender a ahorrar en sus diferentes usos. Con buenos hábitos, seguiremos disfrutándola. Y con pequeños cambios en nuestras griferías y accesorios de nuestros hogares, industrias y comercios, lograremos un ahorro de más de un 50%. Ahorre agua y ahorre dinero. Así de sencillo. El agua es vida. Cuidémosla. No. Otra vez desde el inicio. Como jurado en los concursos, siempre he sido profesional y objetiva. Y eso para algunos es ser demasiado estricto. Y yo estoy de acuerdo. Y cuando se trata de calificar la calidad de los servicios de contrato de televisión por cable, internet y telefonía, también soy muy estricta. Por eso, elegí Telecable. Y mi calificación es un 10. Telecable, lo que más te conviene.
Buenas noches. Me imagino que ustedes, igual que yo, se cansan, gobierno tras gobierno, cuando ven que no hay soluciones, y después de que no hay soluciones, la gran respuesta a esas soluciones de quienes gobiernan es decir, es que hay ingobernabilidad. A mí es un tema personalmente que me apasiona mucho, y algo alrededor de eso he escrito, gobernabilidad y gobernanza, y hoy me atreví a invitar a un amigo que también le gusta el tema, Apuntes para gobernar bien, Alex Solís. Somos coincidentes, Alex y yo, en el tema de que a veces la ingobernabilidad se ha vuelto la muletilla más popular de los últimos tiempos para justificar la inoperancia, para justificar la falta de compromiso en gobierno, y le voy a decir que efectivamente este programa tiene el sesgo de que ambos pensamos muy similar. Pero lo he llamado no solamente por la amistad, sino por las capacidades que todos le reconocemos a él. Alex, bienvenido, un placer tenerte por acá y bienvenido a la Cava del Club Unión. Muy buenas noches, don Claudio, gracias por la invitación y gracias a ustedes, costarricenses, que nos van a poner atención. Ojalá que sea de provecho para todos lo que podamos en esta noche conversar. ¿Qué hace, por cierto, antes de empezar en el tema, qué está haciendo Alex Solís en estos días? O sea, ¿a qué se dedica? Fundamentalmente estoy dedicado a la academia, doy clases de Derecho en la Universidad de Costa Rica, en la Universidad Latina. Me gusta mucho lo que hago, investigo y también saco tiempo para escribir cosas, textos para... Que yo con frecuencia te leo. Muchas gracias. Estoy fundamentalmente metido en eso, por ahí alguna recurso de amparo, alguna acción de inconstitucionalidad ante la sala, pero ahora soy más profesor y menos abogado, se invirtió la ecuación. Hace unos años era más abogado que profesor. Ser profesor lo es uno muchas veces, no por la paga, porque la paga a veces no es la gran cosa, pero sí es una satisfacción terrible y es cargar baterías para darse cuenta de que las cosas sí se pueden hacer diferentes cuando uno topa con tanto joven brillante, tanto muchacho con tanta capacidad. Y no sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí con frecuencia, que es decir, no, aquí no está perdido todo. Aquí en Costa Rica hay un material humano terrible y exageradamente bueno, que muchas veces no tiene espacios, pero aquí el problema no es material. Así es. No, si hay algo que es estimulante y constructivo es precisamente dar clases, primero porque lo obliga a uno a estudiar para enfrentarse a los estudiantes, y segundo, escuchando a los estudiantes, uno se renueva, se rejuvenece. Lo mantienen a uno joven. Lo mantienen a uno aunque joven, sea de espíritu. En todo sentido. Yo en estos momentos le agradezco muchísimo al aula universitaria porque después de la gran crisis de la Contraloría, me reencontré y me reconstruyo como ser humano en ese diario compartir con los estudiantes. Yo le agradezco montones a la juventud de este país, a la juventud con quien he podido tener el honor de compartir clases y a la universidad y a la academia. Cuando yo soy muy majadero en la necesidad siempre de diferenciar los conceptos, para ir entrando un poquito en el tema. Eficiencia y eficacia, desconcentración y descentralización. Y he sido muy majadero y tengo varios estudiantes y amigos que son testigos de que soy muy necio en diferenciar la gobernabilidad y la gobernanza. Siempre cuento un chiste famoso del señor, de la importancia de separar esos conceptos, del señor que llegó donde el urólogo y le dijo que quería que lo castrara. Y el señor le dijo, el doctor le dijo, ¿usted quiere que yo lo castre? Sí, 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 pero usted sabe lo que me está viendo. Sí, claro, yo quiero que usted me castre. Y el urólogo pues lo castró. A la mañana siguiente de la operación, el tipo estaba con un gran dolor y a la par había alguien que se había operado y le dice, pero yo no lo veo a usted con el mismo dolor, ¿qué fue lo que se hizo usted? Y le dice, lo mismo, pues ¿qué fue lo que se hizo? Dice, la circuncisión. Dice, esa era la palabreja. Yo dije castración, ¿verdad? Entonces, pongo siempre ese chiste, una pequeña diferencia, porque siento que a veces a nosotros,
cuando se nos habla de gobernabilidad, lo que se nos quiere es castrar como sociedad. Leía el libro suyo, Apuntes para gobernar bien, y me llamaba mucho la atención el que coincidíamos en algunos temas, porque yo he sido muy necio que, por Dios, si nuestros gobernantes no pueden gobernar en Costa Rica, ¿qué harían en el Medio Oriente? ¿Qué harían en África? ¿Qué harían en países de Suramérica? Costa Rica tiene una institucionalidad de muchos años como república que le dan una gran fortaleza, Alex, para seguir siendo un país gobernable. Así es. Y para hablar de clarificar conceptos, una cosa es, usted lo ha dicho de su manera, yo lo digo de esta otra manera, una cosa es ingobernabilidad y otra cosa es estar mal gobernados. Y hay ingobernabilidad en un país cuando las instituciones son un caos. Un día de estos escuché a una persona que se lee mucho en este país como columnista y decía que las instituciones de este país eran un caos. Eso no es cierto, eso no es correcto. Es cierto que hay niveles importantes de ineficiencia, pero aquí no hay caos. Costa Rica se puede gobernar. Aquí no hay una situación de paro permanente, que es uno de los signos de la ingobernabilidad. En este país, las personas que vivimos aquí respetamos la autoridad. Un signo de ingobernabilidad es cuando los ciudadanos no respetan la autoridad constituida. En este país, la empresa privada no solamente está produciendo, está creciendo versus otros países en el mundo que se congelaron. Aquí crecemos a un 4%, tal vez no tanto como se quisiera, pero la empresa privada está funcionando. Está creciendo. Somos un país más rico a nivel global, tal vez en distribución estamos fallando mucho. Exactamente, pero en principio Costa Rica no tiene ninguno de los signos que normalmente desde la literatura se explican como características de un país ingobernable. Lo que pasa es que muy astutamente quienes gobiernan, ante su falta de capacidad, su falta de convicción, su falta de voluntad, le dicen al país que Costa Rica es ingobernable y que entonces para poder hacer algo hay que hacer una reforma muy profunda. En el gobierno de José María Figueres fue la primera vez que yo oí el tema de que el país se había vuelto ingobernable. Después de ahí pareció que se volvió el saco de sastre. Yo tengo la suerte de haber tenido un suegro maravilloso que era sastre, y recuerdo que en ese saco de sastre todas las tiritas de tela que le sobraban iban para ahí. O sea, todo lo que no servía lo tiraban ahí. Bueno, el tema de la gobernabilidad se ha vuelto como ese saco de sastre, ¿verdad? Cuando yo no comprendo algo, cuando yo no entiendo algo, lo echo ahí y acuso a la falta de gobernabilidad los problemas que muchas veces, vuelvo a las palabrejas, es el tema de la gobernanza. Yo hago una diferencia, Alex, que es que la gobernanza es ese entramado institucional y la gobernabilidad es esas habilidades y actitudes que debe tener alguien para gobernar, porque gobernar no es una tarea sencilla, no es cualquiera el que tiene las habilidades para ser un buen político. En este caso, en el libro suyo, cuando usted plantea los temas de la ingobernabilidad, hace mucha referencia a esa falta de capacidad de quienes han llegado a gobernarnos. ¿Qué tomo ahora, agua o vino? No, primero vino y salud. Bienvenido a la cava. Salud. Okay. Un gobierno se compone de tres elementos fundamentales. Por un lado, las instituciones, me refiero a la constitución política, la división de poderes, principio de legalidad y todo el aparato público que conocemos. Por otro lado, están los gobernantes, entendidos en un sentido amplio, los que elegimos cada 4 años, diputados, presidentes, vicepresidentes, más toda la burocracia estatal y ciudadanos. Para que un gobierno vaya bien, los tres componentes deben funcionar. A mí me parece, por más que los notables digan que nuestras instituciones no están funcionando bien, que nuestra democracia funciona y lleva muchos años funcionando. Aquí hay elecciones cada 4 años, no hay fraude, se respetan los resultados, aunque sea cuando quien gana las elecciones lo hace por un 1%. Sí. El candidato que pierde respeta y reconoce al candidato ganador. Y eso es mucho decir de nuestra vocación de respeto hacia las instituciones de la democracia.
Luego los ciudadanos confían en sus institucionalidades, en sus instituciones, en la democracia, en la alternabilidad, en el ejercicio del poder, en la autoridad pública, en el policía que hace un parte. Bueno, en América Latina no hay una democracia que tenga ese proceso tan continuo como el nuestro. Aquí la dificultad en Costa Rica la encontramos con quienes gobiernan. No falla la Corte, no falla la Asamblea Legislativa y sobre eso podemos profundizar. Es un tema muy impopular porque hemos hecho creer a la gente que la culpable en este país de todos los problemas es la Asamblea Legislativa. Eso no es nada más que un pretexto. Aquí quien está fallando es de la presidenta hacia abajo, hoy que tenemos a una mujer, que dice el país es ingobernable. Yo eso no lo comprendo jamás, como quien gobierna y desde el día siguiente a que se juramenta comienza a decir no puedo gobernar. A sabiendas de que ya estaban las reglas establecidas, las leyes con que iba a gobernar. Pero eso es una falacia, ante su falta de convicción, ante su falta de voluntad política, sus ganas de hacer las cosas bien hechas, como diría mi abuela. Entonces se escuda con el pretexto de la ingobernabilidad, mientras el presidente de los Estados Unidos, Claudio, dice, nosotros sí podemos, y se sobreponen a cualquier tipo de problemas, resulta que nuestra clase gobernante dice, no podemos. Nosotros no podemos. Y ahí se marcan las actitudes de un pueblo grande como Estados Unidos y uno en proceso de desarrollo como es el nuestro. Y alguien tal vez puede decir, pero ¿cómo Alex está comparando Costa Rica con Estados Unidos? Bueno, lo voy a comparar con Panamá. Panamá con un sistema presidencialista, esto a propósito de que los notables sugieren cambiar a un sistema parlamentario para que podamos gobernar Costa Rica. Con lo cual yo no estoy personalmente de acuerdo. Ni yo tampoco. Panamá, un país que ha venido detrás de nosotros históricamente, en todo sentido, con un sistema presidencialista. En el año 2006 decidieron ampliar el canal, a triplicar la capacidad. En el 2006, en el 2014 van a inaugurar la ampliación de su canal. Gobiernos diferentes, de partidos diferentes. Gobiernos diferentes, presidencialista. Sí. En el 2009 se propusieron hacer un metro y ya están terminando la primera etapa. Están en estos momentos planificando la construcción de un cuarto puente sobre el canal de Panamá. Un país presidencialista. Ellos sí pueden y nosotros no podemos con una tradición democrática de muchísimos más años. Panamá va a durar menos ampliando el canal de Panamá que nosotros resolviendo el problema de la platina. Esto no es un problema de leyes, esto es un problema de actitud, de capacidad, de falta de voluntad o convicción política por parte de quienes gobiernan. Vos tocabas ahora dos temas fundamentales. No los diferenciaste taxativamente, pero sí a la hora de hablar de ellos. Lo que es república y lo que es democracia. La república está conformada por unas normas, por las leyes. Inclusive el primer capítulo de la Constitución nuestra define que somos una república. Democrática, libre e independiente. Claro, ya habría que empezar con los notables a cambiar esa primera parte, porque ya no seríamos desde esa perspectiva. Y la democracia es la decisión de las mayorías, es un sistema de selección. Si nosotros empezamos a justificar que la ingobernabilidad se da cuando las decisiones no se pueden tomar rápidamente, entonces lo que no nos está gustando es la democracia. Esa es mi tesis, te la planteo. Porque la democracia es lenta. La democracia genera discusión, genera espacios para oír a los demás. Inclusive grupos con posibilidad de veto tienen que ser oídos por quienes gobiernan. Y cuando uno oye a los gobernantes que cuando no pueden hacer las cosas con la velocidad que quieren, empiezan a definir el sistema como ingobernable, yo me pregunto si no será más gobernable entonces Corea del Norte, Cuba, algunas de las dictaduras en el Medio Oriente o en África. ¿Es la velocidad la que define la gobernabilidad o la ingobernabilidad? ¿Y cuáles son las metas de uno y otro sistema? O sea, si tomamos la decisión de optar por el sistema democrático, eso tiene un precio, que es el respeto a la voluntad popular, que es la búsqueda de consensos. Aquí no se impone la bota militar. Exactamente. Entonces no vamos a ser tan eficientes como una dictadura, pero la ganancia es infinita en términos de respeto a los derechos humanos, que es la razón de ser de nuestro sistema democrático. El ser humano, ¿cuál ser humano? Todos los seres humanos sin distinción alguna.
El nuestro se define como un sistema de fines, derechos humanos, dignidad humana, la persona, el ser humano, como he indicado, sin diferenciación de ninguna especie. Las elecciones, la división de poderes, el principio de legalidad no son más que medios, que instrumentos para propiciar una existencia digna. Ahora, cuando uno toma el documento de los notables, yo siento unos olores como a Europa, ¿verdad? Como que se les olvidó aquella canción de yo no envidio los goces de Europa, como muy europeos, como que todo tiene que ser el parlamento y todo es culpa del sistema presidencialista, que vos antes lo planteabas y yo siempre lo refiero mucho. Es el sistema presidencialista más exitoso de América Latina. Vos hiciste antes una referencia de cómo se han comportado los gobiernos en América Latina y cómo ha sido el caso de Costa Rica, y nos fortalece. ¿No será, que esa es mi tesis, que lo que está exigiendo el costarricense es republicanizar al país más que buscar un parlamento? El costarricense viene cansado de que las cosas más ordinarias no son solucionadas por quienes gobiernan. Y de repente nos salen con algo que a mí no me gustó. Yo creo que hay un pecado original, junta de notables. Eso suena como la aristocracia del siglo XVII, decidiendo por todos los ignorantes hacia dónde debe ir el sistema. Digo que ahí está el primer error, ¿verdad?, de llamar a una junta de notables. Digo esto porque, si yo no me equivoco, Alex Solís fue diputado 86-90. En el año 89 sale este documento, que yo lo he guardado con mucho sentimiento, se llama Reforma del Estado en Costa Rica, la COREC. Era una comisión que estuvo conformada por Justo Aguilar Font, doctor, Carlos Manuel Echeverría Esquivel, fue ministro de Planificación, don Wilbur Jiménez Castro, que yo creo que como pocos en Costa Rica saben de estos temas de reforma del Estado y reforma administrativa, don Johnny Mioño, que cansadamente escribe al respecto en periódicos sobre los temas, don Mauro Murillo, Rodolfo Solano Olfila, que Dios goce, Carlos Vargas Pagán y Juan Manuel Villasuso Estomba. Un documento que se desarrolla en 15 meses, profundo, y de repente aparece en estos días uno que se llama Propuesta, con muy reconocidos profesionales costarricenses, Propuestas para fortalecer la funcionalidad y la calidad de la democracia costarricense. En este documento está establecido todo lo que aquí está, y con más detalle y con más profundidad. Excepto lo del sistema parlamentario. Exactamente, sin necesidad de caer, te me adelantaste, en el tema del régimen parlamentario. Aquí se plantea toda la reforma que requiere el Estado costarricense en un ambiente de tranquilidad, no era un ambiente de ingobernabilidad, porque en ese tiempo nadie hablaba de ingobernabilidad. Usted vivió este espacio y ahora está viviendo este otro. ¿Qué siente Alex Solís en la diferencia de los espacios y de los momentos? Absolutamente nada. Yo quiero decir, antes de profundizar en su pregunta, que guardo un gran respeto por todos los denominados notables. Yo igual. Que me parece importante el ejercicio que han hecho de escarbar un poco nuestro sistema y hacer algunas proposiciones. Pero diciendo esto, también con toda claridad los costarricenses deben entender que hay muchas falacias detrás de este documento. Se proponen cosas como si fueran novedosas. Esta discusión es de vieja data en Costa Rica. Ahí están recogidas en este documento que se titula Reforma del Estado en Costa Rica, también lo conozco. Pero tenemos que decir que básicamente desde la década del 76 se viene planteando en nuestro país la necesidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, y que muchas de las cosas que se mencionan en este documento, los notables, ya fueron dichas como usted bien introduce. De manera que para mí no hay grandes novedades. Hay algunas cosas que no tienen sentido en relación a las propuestas que se hacen, porque falta estudio, porque no hay diagnóstico. Porque fue muy rápido, era como un compromiso, ¿verdad? Era un compromiso, y en ese sentido es que por aquí se asoma una crítica.
La salida de los notables, a mí me parece que los costarricenses debemos entender que fue una válvula de escape de la presidenta. Exactamente. Una presidenta que estaba siendo fuertemente criticada por los costarricenses porque no había rumbo, porque se sentía que era un barco, que el gobierno era un barco a la deriva, sin capitán, sin velas, sin combustible en las bodegas, y como un recurso sacado de la manga, ante la falta de proyectos, a la presidenta se le ocurre, para desviar la atención de la crítica nacional que la estaba acribillando, nombrar una junta de notables para que le diga cómo gobernar, porque ella misma ha dicho que ella estaba esperando que los notables le indicaran por qué rutas ir en eso que se llama gobierno. A mí me parece que no debemos perder esta perspectiva. Luego los notables en muy poco tiempo tienen que correr y cumplir el compromiso porque les pusieron una fecha límite. Al punto de que en muchos puntos de los que aparecen en el folleto no están de acuerdo ellos, ¿verdad? Exactamente. Renuncian a hacer diagnósticos los notables. En la presentación, en la página 7 dicen ellos, no vamos a hacer diagnósticos, y ya por ahí se va mal. ¿Cómo se van a sugerir medicinas si no se sabe con exactitud cuál es la enfermedad que se tiene? Pero se vuelve falacioso ese argumento porque acto seguido dicen que el principal problema de Costa Rica es el diseño institucional. No hacen diagnósticos de los problemas nacionales, pero sí dicen y centran la problemática de nuestro país en la idea de que nuestras instituciones, es decir, que la Constitución, que los poderes públicos, que las competencias que se le asignan a los poderes públicos no están funcionando bien. Todo para salvarle la espalda a la presidenta y que el costarricense termine creyendo que el problema no es por una mala presidenta o una presidenta que no tiene proyecto, sino que la culpa estriba o se encuentra en el diseño institucional. Eso es una falacia. Bueno, ve qué interesante, porque eso es lo que yo llamo gobernanza. Cuando uno toma esto y encuentra que tenemos, qué sé yo, 320 instituciones que conforman nuestro Estado y que hay una falta de sintonía en las decisiones, cuando hay que coordinar para una decisión determinada no se logra. Eso es un problema de gobernanza que inclusive requiere más un tema de reforma administrativa que de reforma del Estado. Yo siento que en el documento se confunden mucho ambos conceptos, reforma del Estado y reforma administrativa. A mí me llamaba la atención inclusive en este documento... Claudio, y no se habla nunca de gerencia. Nunca. Inclusive me llama la atención en este documento que viéndolo, cómo funcionó todo, las juntas notarias no eran 6, eran 9. Porque en la mayoría de las sesiones, por lo que leí, por lo que dijeron ellos, estuvo el ministro de Información, el ministro de la Presidencia y el ministro de Planificación también. Me sorprende terriblemente que el ministro de Planificación permita que su ministerio pase a ser una secretaría de un consejo económico. O sea, bajarle totalmente el perfil a uno de los puestos más importantes que desde que desapareció la figura de Ofiplan ha venido cada vez para atrás. Y después, en el caso del ministro de la Presidencia, que permita también que todas las propuestas que hacen los notables en relación a cómo debe estar yendo el ministro de la Presidencia a hacer sus presentaciones cada 15 días y a sentir el aval o el no aval de la Asamblea Legislativa, cuando en el año 62-63 quedó claramente establecido en una ley cuáles son las funciones del ministro de la Presidencia, y han pasado ministros de la Presidencia que han logrado los 4 años desarrollar una buena función sin necesidad de estos cambios que ahora se proponen, que a mí me da la impresión de que más bien le quita fortaleza al Poder Ejecutivo y termina llevando nuestro sistema a un sistema que no es parlamentarista, es todo lo contrario. Me imagino, siento que va a generar más bien mucha más inconsistencia en la toma de decisiones. Hay una palabra ahí que puede sonar fuerte. Hay algo de ocurrencia. Hay algo de ocurrencia en algunas de las proposiciones. Vuelvo sobre la que se hace para transformar nuestro sistema presidencialista parlamentario. La premisa falsa que está detrás de esto es sugerir que el sistema parlamentario es más eficiente que el presidencialista.
Nosotros hemos visto a nivel mundial que Inglaterra es el país que representa de mejor manera porque ahí nació el sistema parlamentario y por otro lado está Estados Unidos, que es el prototipo de presidencialismo. Inglaterra, bajo su sistema parlamentario, pasó de ser la primera potencia mundial a una segunda o tercera o cuarta potencia mundial, mientras Estados Unidos, con un sistema presidencialista, consolida su independencia, supera una guerra civil sumamente violenta, supera el problema de la esclavitud, supera todo lo que significó la revolución industrial, supera la primera, la segunda guerra mundial, y hoy con un sistema presidencialista es la primera potencia del mundo. Es la primera potencia del mundo. De manera que sobre esto no hay verdades absolutas. Decir que el parlamentarismo es más eficiente que el presidencialismo no se sustenta sobre ninguna base firme. Esto sin señalar que los ingleses en los últimos años han tratado de debilitar algunas figuras básicas, características del sistema parlamentario, como la disolución anticipada del Parlamento. Eso fue eliminado recientemente. Recientemente. Y nosotros lo estamos proponiendo aquí como la gran novedad. Como la gran cosa. Estamos hablando del país que inventó el Parlamento. Aquí se sugiere que la Asamblea Legislativa podría eventualmente darle un voto de censura al vicepresidente y a todo el gabinete, lo que implicaría su caída, pero inmediatamente eso autorizaría al presidente a disolver el Parlamento. Es decir, sacarse el clavo. Sacarse el clavo es una figura que nunca se va a utilizar, porque si los diputados dicen, si le doy un voto de censura al Poder Ejecutivo y después me disuelven, mejor no lo hago. Me quedo sin brete. Hay otras cosas que se afirman así tajantemente. Hay que eliminar la consulta facultativa de la Asamblea Legislativa. Yo no sé qué opina usted, Claudio, pero hay un tema que quiero que usted me desarrolle, porque en ese tema sí me declaro ignorante, y usted es un experto como constitucionalista. Yo siento que cuando analizan el Ejecutivo y el Legislativo hacen ahí como un gallo pinto, los mezclan a ambos, pero no sé si sería porque la mayoría son abogados, los notables, que se ensañan un poquito con el Poder Judicial, ¿verdad? Y como que se concentran mucho en reformas a la Sala Cuarta, a la Corte, sobre todo a la Sala Cuarta. ¿Qué opinión tiene usted respecto de eso? Se ensañan con la Asamblea Legislativa en primer término y la hacen aparecer como la causante de la ingobernabilidad. No se necesita ninguna ley en este país para arreglar carreteras, no se necesita ninguna ley en este país para eliminar las filas en la caja, las filas ante la Corte, ni para eliminar la corrupción. Nada de eso. Todo eso depende de la convicción y la voluntad por parte de quienes gobiernan. Luego, ciertamente, a mí me parece que le meten el bisturí muy fuertemente al Poder Judicial en general, sí, a la Sala Constitucional, por ejemplo, sugiriéndole no conocer la consulta legislativa, porque dicen ellos eso le genera mucho trabajo a la Sala Constitucional. De acuerdo a los estudios que se han hecho, las consultas legislativas representan para la Sala Constitucional menos de un 1% del trabajo total. Y es mínimo. Es más, de acuerdo a un estudio, no está actualizado, representa un 0.32%. Y de ese 0.32%, un 0.24% son consultas obligatorias. O sea que solo un 0.8% de las consultas legislativas, facultativas, generan trabajo en la sala constitucional. Luego se da a entender, y me parece a mí que de una manera muy desafortunada, que la Sala Constitucional se mete mucho con el Estado. Y eso también tiene... Lo cual no es cierto. No, la gente apela ante la Sala Constitucional, ante los abusos de poder por parte de quienes ejercen. Bueno, vuelvo al tema. Qué interesante, Alex. La República, la idea de volver a la republicanización es exactamente eso, evitar el abuso del poder que algunos, cuando llegan a ostentarlo, quieren hacer a costas de quienes los han nombrado. Es lo que usted está planteando. Cuando se habla de democracia, dependiendo del momento, uno dice, la esencia de la democracia es la alternabilidad en el ejercicio del poder. Poder cada cuánto número de años elegir a los gobernantes. En otro momento uno puede decir, no, la esencia de la democracia es el ser humano y los derechos fundamentales. Pero también uno puede decir que un tema fundamental del sistema democrático es el control al ejercicio del poder.
a partir de aquella premisa fundamental, que ahí es donde se ejerce el poder de manera ilimitada, quienes gobiernan tenderán a abusar de manera ilimitada. Ese ejercicio de poder. Entonces nuestro sistema democrático constitucional está construido sobre una base muy amplia de mecanismos de control para evitar precisamente que los titulares del poder abusen de ese poder mediante actos arbitrarios o mediante... Y esa fue el gran caldo de cultivo de la Sala Cuarta. Para eso nació la Sala Constitucional. Lo que pasa es que al poder no le gusta que lo controlen. Esta incomodidad que siente el Estado cuando la Sala Constitucional le marca la cancha es la misma que sentimos nosotros, los ciudadanos, cuando vamos en un carro y el oficial de tránsito nos detiene y nos hace un parte, ¿verdad, costarricense? Que eso nos incomoda. Pero al final de cuentas el oficial de tránsito tiene la razón. Es posible que tenga la razón. Tiene la razón, es muy probable que tiene la razón. Pero incomoda. Bueno, eso es lo que siente el poder político con respecto al funcionamiento de la Sala. Cada vez que la Sala le anula un acto por ser inconstitucional, el poder dice que la Sala no lo deja gobernar. El agua es un recurso valioso que debemos aprender a ahorrar en sus diferentes usos. Con buenos hábitos, seguiremos disfrutándola. Y con pequeños cambios en nuestras griferías y accesorios de nuestros hogares, industrias y comercios, lograremos un ahorro de más de un 50%. Ahorre agua y ahorre dinero. Así de sencillo. El agua es vida. Cuidémosla. No. Otra vez desde el inicio. Como jurado en los concursos, siempre he sido profesional y objetiva. Y eso para algunos es ser demasiado estricta. Y yo estoy de acuerdo. Y cuando se trata de calificar la calidad de los servicios del contrato de televisión por cable, internet y telefonía, también soy muy estricta. Por eso, elegí Telecable y mi calificación es un 10. Telecable, lo que más te conviene. Resulta que también se propone aquí, y vos lo acabas de plantear ahí, muy acertadamente, como es. La Asamblea Legislativa es un órgano político que está cargado por la divergencia de criterios, por la divergencia ideológica y por la divergencia de intereses. En ese marco es en el que la Asamblea Legislativa está obligada a funcionar. Hay una recarga de culpabilidad, que también vos lo decías antes, sobre la Asamblea Legislativa cuando el Ejecutivo no funciona. Se vuelve como la válvula de escape, echarle las culpas a los diputados. Efectivamente, el sistema de diputados no es representativo. Volvemos al tema de la necesidad de republicanizar el país. Si el sistema que necesitamos es más representativo, la actual selección de los diputados en nuestra Asamblea Legislativa no es el mejor ejemplo. Sin embargo, también proponer más diputados, aunque pudiera ser que en algunas circunstancias sean requeridos, cuando algo es bueno, deme más de lo mismo, pero cuando algo no es tan bueno, por lo menos ante la percepción de la gente, no pida más de eso, sino que trate de justificar una mejor selección de esos diputados. Yo puedo pedir más cantidad de diputados en la medida de que los partidos políticos hayan producido más calidad de diputados en la Asamblea Legislativa. Usted estuvo en una Asamblea Legislativa en el año 86-90 que se caracterizó porque había muy buenos diputados. La actual Asamblea Legislativa, la pasada Asamblea Legislativa no tuvieron ese olor ante el ciudadano. Yo personalmente he dicho en algunas ocasiones que creo que en algún momento deberíamos tener más diputados para que se representen mejor los grupos, pero que ese no es el tema. El tema es cambiar la selección de los diputados. No aparece en este documento una propuesta de cambio de selección de diputados. Sí, yo también podría estar de acuerdo en que se incremente el número de diputados en la Asamblea Legislativa, pero condicionado
a que se modifique el sistema de elección de los diputados. Hay un muy buen proyecto que presentó Miguel Ángel Rodríguez durante su gobierno. Aquí lo hablamos con él y con don Rolando Laclé y con Antonio Pacheco hablamos de ese proyecto. Entonces es importante crear la carrera parlamentaria, pero paralelamente permitir al ciudadano poder escoger dentro de la lista de diputados cuál es el de sus preferencias. Crear distritos electorales. Eso le compete al Tribunal Supremo de Elecciones. Sí, pero eso hay que reducirlos, que no sean provincias. Hay que reformar la Constitución y producir una ley. Elecciones de medio periodo, que propicie la elección de la mitad de los diputados con la elección del presidente y la otra mitad a medio periodo. Si hay distritos electorales, esto acerca al diputado con su elector. Como habría carrera parlamentaria, un diputado solo va a ser reelecto si ha realizado una buena labor. Y tiene que ir a darle la cara de nuevo al ciudadano. Las elecciones de medio periodo además implicarían un juzgamiento de la labor del gobierno, como ocurre en Estados Unidos, que es un sistema presidencialista. Aquí no hay que inventar nada. Si al gobierno le está yendo bien, los candidatos a diputados del partido oficial resultarán muy votados, pero si el presidente lo está haciendo mal, el electorado cambiará por los diputados que proponen los partidos de oposición. Yo siempre digo que el sistema electoral, nuestras listas de diputados, son como el trineo de Santa Claus, que todo el mundo se recuerda del primer reno, ¿cómo se llama? ¿Verdad? Que es Rudolf. No solamente tenía la nariz que iluminaba, sino que todo el mundo recuerda su nombre. En las listas de diputados normalmente nos ponen a uno bien pintón, bien reconocido, de primero, y después los que vienen atrás son prácticamente desconocidos, pero uno con su voto avala a todos. Exactamente. Técnicamente uno podría decir que uno vota sin saber por quién. Así estamos. En un sistema que se precia de ser tan democrático, tan transparente, tan participativo, nosotros votamos por diputados sin saber por quién estamos votando. Votamos por una lista que de manera abstracta nos proponen los partidos políticos. Eso hay que cambiarlo si queremos profundizar en serio la democracia, pero no inventarnos cambiar de presidencialismo a parlamentarismo. Y cambiando el sistema a lo interno de la selección de los diputados, creo que nosotros podríamos recuperar también el espacio de que la Asamblea Legislativa es un nicho para que aparezcan nuevas figuras que se potencialicen como posibles candidatos a la presidencia. Porque hay otro tema ahí, Alex, que es el hecho de que la gente reclama mucho la falta de líderes. Pero es que ¿cómo vas a generar liderazgos si ni siquiera en la forma de escoger a los diputados los obligas a tener una relación cuerpo a cuerpo, cara a cara, un toma y daca con el ciudadano? Es un sistema que todos los días vota la experiencia adquirida. Es un sistema, el nuestro, tal y como está diseñado, que todos los días se está aprendiendo. Como no hay reelección presidencial sucesiva, el presidente que entra, aunque ya haya sido presidente 8 años antes, comienza a ser presidente nuevo en una circunstancia política, económica y social muy diferente. Es decir, prácticamente vuelve a aprender. Y ni qué decir de los diputados. En la medida de que no hay reelección, pero además internamente dentro de la Asamblea Legislativa todos los años se aprende porque los diputados cambian de comisión, porque cambia el presidente de la Asamblea Legislativa. Entonces es un órgano y un sistema que siempre está aprendiendo. Hay cosas pequeñas, sin hablar de parlamentarismo, que se puede hacer, y es, por ejemplo, que las comisiones tengan una integración por 4 años. Entonces, a los 2 años, un diputado comienza a ser un experto en el tema. Ahora, y si hay reelección presidencial, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, en Estados Unidos, de nuevo, que es el prototipo del presidencialismo, ahí hay diputados, representantes de la Cámara Baja o senadores que tienen 10, 15 años de estar en una misma comisión, son expertos, saben hasta el caso del reciente electo secretario de Estado norteamericano, John Kerry, que tiene más de 20 años de estar en la Comisión de Relaciones Internacionales del Senado, ¿verdad? Eso ya marca una diferencia y un conocimiento, o sea, no es un improvisado el que llega. Conocimiento para las cosas propositivas, es decir, para hacer cosas, para innovar, para proponer, y experto para ejercer la función de control político.
Si no se sabe y no se conoce, no se puede controlar. Ahora, volviendo al tema que nos traía y que nos une, el tema de la gobernabilidad, cuando uno lo plantea, yo siempre digo que un buen gobernante logra la gobernabilidad cuando logra comprender qué es la comunicación política. Que normalmente el que es presidente la confunde con bailar o con algún show. De ponerse a boxear con la campeona nacional. Exacto, o de mandar algún reflejo de lo que hace pensando que eso es comunicación política. La comunicación política es un cara a cara con los grupos de interés, con la ciudadanía. Si nosotros obligáramos no solo a que ese aspecto tiene que cumplirlo el presidente de la República, sino que también lo tienen que cumplir los diputados, nosotros estaríamos fortaleciendo, sigue Petra con calentura, el tema de la republicanización que yo llamo, ¿verdad? Esa necesidad de que el ciudadano tenga control sobre quienes ejercen, que pueda exigirles a esos que están ahí las normas éticas, ¿verdad? La probidad requerida en el ejercicio de la función pública. Porque yo al final de cuentas encuentro en el documento de los notables que en lugar de buscar esa apertura de participación, que es lo que el ciudadano está exigiendo, tiene un proceso involutivo hacia la concentración del poder. No sé si vos opinas lo mismo. Sí, pero de manera disimulada. De manera disimulada. Nunca se habla... ¿Vos opinas de manera disimulada o ellos? No, de manera disimulada, con esta propuesta se está fortaleciendo el poder del presidente. ¿Por qué disimulada? Porque se está hablando nada más de leyes, de modificar instituciones, de fortalecer mecanismos de control, pero en el fondo estas propuestas terminarán construyendo una figura presidencial mucho más fuerte de cómo la conocemos. Yo escuché un día de estos algunos de los notables decir que no, que la gran preocupación es por una ley buena. Esto en concordancia con una vieja tradición que viene desde los griegos, en el sentido de que la democracia es el gobierno de las leyes y no de los hombres o de las personas, porque las personas pueden abusar del poder y que lo que se necesita es un buen sistema de leyes. Eso es cierto y eso es esencial en el sistema democrático. Pero siendo cierto que la base del Estado de Derecho es la ley, también es cierto que la ley requiere de cierta autoridad, de cierta capacidad de gerencia pública para hacer que se cumpla la ley. ¿Qué es lo que debería pasar, en mi opinión, en Costa Rica? Sí, hacer algunas reformas, porque siempre las casas se hacen viejas y hay que estarlas renovando. Sí, darle mantenimiento. Hay que darle mantenimiento. Nuestro sistema se diseñó en el 49 y ya esta es una constitución vieja comparativamente hablando, no con la de Estados Unidos, pero con todas las latinoamericanas nuestra constitución es mayorcita. Entonces, por supuesto, hay que renovar, hay que darle una remozada a la constitución, a la institucionalidad, pero hay que cambiar el concepto de las funciones que lleva a cabo el presidente, los ministros y los superiores jerárquicos y la manera como lo hacen. Ahí ese tema, bueno, seguí. Sí. De repente, una persona que nunca ha administrado ni una pulpería es ministro o es presidente, no sabe nada de gerencia pública, no sabe nada de mecanismos de control. Y eso no es lo malo, porque el presidente se le elige o el ministro se le elige no por sus habilidades técnicas, sino por un entendimiento de la problemática nacional. Pero siendo cierto esto, también debería, desde el presidente de la República hacia abajo, antes de juramentarse, en ese enorme lapso que hay entre el día de las elecciones y el 1 y el 8 de mayo que se asumen funciones en este país, encerrarse por 8 días y llevar un curso de alta gerencia donde se le den nociones elementales, nociones elementales de cómo administrar, de cómo pedir cuentas, de cómo controlar, de planificación, de entendimiento de lo que es construir algo a mediano y largo plazo, porque de repente una persona que no es educadora es ministro de Educación, o una misma persona es ministra del Ministerio del Ambiente, es ministra de Educación, es presidenta de la Caja Costarricense del Seguro Social y es presidenta
o presidente del Instituto Costarricense de Electricidad. Yo un día comentaba con mi esposa en la cama, ¿será que son muy inteligentes o que son magos? Y tienen esa capacidad de conversión, o unos grandes irresponsables. Yo no me explico cómo alguien... Aquí un día en un programa, Eric Lonis los llamaba polifuncionales. Y decía, porque hicimos una referencia entre las similitudes entre el fútbol y la política. Entonces Eric Lonis decía que son como los jugadores polifuncionales, esos que vos estás nombrando. Y él mismo se preguntaba, o nos preguntaba, ¿y usted sabe qué decimos en fútbol de los jugadores polifuncionales? Que no sirven para nada. O sea, esa es la definición. Cuando usted encuentra a alguien que sabe de todo un poco, esos MacGyver, todólogos. Sí, al final de cuentas lo que tiene es grandes deficiencias sobre aspectos muy, muy puntuales, ¿verdad? Claro. Entonces, de repente alguien que nunca ha administrado nada es ministro, es presidente ejecutivo. Bueno, pero ve que tema más interesante. Sin saber nada va a administrar. Bueno. Ahora, pero se puede capacitar un poquitito para asumir esa responsabilidad. Pero ¿cómo uno puede pretender llegar a ser ministro, a ser diputado, si en su vida la única vez que leyó la Constitución política fue cuando estuvo obligatoriamente en el colegio o en la escuela? O cuando es nombrado como diputado no sabe ni siquiera el reglamento con que se va a regir. En su propia institución. En su propia institución. O cuando usted es nombrado ministro y no fue a buscar la Ley General de Administración Pública para entenderla. O cuando usted es nombrado en una función de la planificación y no entiende la Ley General de Planificación. Entonces, vuelvo al tema. Y creo que Alex Solís lo planteó muy bien desde el inicio. Pensar que es la falencia de las leyes lo que nos está generando ingobernabilidad es un espejismo. Al final de cuentas pareciera más bien que es la ignorancia de leyes que ya existen y de conocimiento de cómo funciona la gobernanza, ese entramado institucional, y de la falta de habilidades políticas, que son las que generan la gobernabilidad, lo que está promoviendo un caos en un lugar como Costa Rica, que debería ser uno de los países más gobernables del mundo. Yo voy a ir todavía más lejos, con un poco de tolerancia. Asumamos que ese ministro no se estudia ninguna de las leyes aplicables a su ramo. Pero ¿qué pasa con nuestros ministros? Empezando por el presidente, que no salen de su despacho. Viven enclavados en sus oficinas, haciendo yo no sé qué, y solo salen de ahí a las inauguraciones. El presidente de la República tiene que salir de la casa presidencial y visitar a sus ministros en sus ministerios. Exactamente. Y pedirles cuentas, ¿qué están haciendo ustedes? Y aprovechar la visita y bajar por los pisos, saludar al personal y pedir cuentas. Claro. Y esto tiene que ser un contagio, como una epidemia. En lugar de dar tanta inauguración. Exactamente. Y entonces el ministro salir de su piso, que es el de más arriba siempre, eso simboliza poder, es el de arriba, bajar y reunirse permanentemente con sus directores de división, con sus funcionarios, pedir cuentas. Aquí nadie está pidiendo cuentas. Yo siempre digo que el día que el director del hospital Calderón Guardia o San Juan de Dios, o Hospital de Niños, llegue temprano a la oficina, 1. 2, que en lugar de irse para su oficina, llegue a las salones de consulta externa para ver si todos los médicos que tienen que llegar a las 7 llegan. Y para que pregunte, ¿y por qué esta fila tan larga? ¿Qué está pasando aquí? Y comience a diagnosticar y a tomar decisiones y a ejecutar, las filas de la caja se van a eliminar. Sí, pero mientras se encierra en su oficina para no saber qué pasa entonces, ¿qué tenemos? Todos los días. Que el presidente se encierra en su oficina, en Zapote. Los ministros se encierran en sus oficinas. Los presidentes ejecutivos se encierran. Los presidentes, los gerentes. Los que siguen hacia abajo también se encierran en sus oficinas. Nadie ve los planes de desarrollo de mediano y corto plazo. Nadie pide cuentas, nadie revisa nada. Y todo esto se convierte en inoperancia, ineficiencia, ineficacia. Por tanto, si esto es así, ¿qué es lo que hay que cambiar? El estilo de la gestión de los negocios públicos, el estilo de la gerencia pública. Hay que salirse de las oficinas. En la Contraloría un 60, un 70% de los funcionarios están en esa pirámide. ¿Cómo van a controlar? Hay que ir donde se están llevando a cabo las obras, para no hablar de las auditorías internas, que tendríamos mucho que decir también. Bueno, vamos a hablar después. Don Claudio. Alex, es un programa donde voy a decir que estuve al 100% de acuerdo, tal vez premeditadamente,
Un placer haber compartido con vos una copa de vino, esta mesa y haber llegado a los hogares costarricenses. Espero que no sea la última vez que nos veamos. No, muchas gracias a ustedes y a quienes nos están viendo. Como dijimos al principio, ojalá que esto sea de algún provecho. Muchas gracias. Y a ustedes, pedirles que sigan en nuestra sintonía todos los lunes. Y recuerden que los martes repetimos el programa a las 6 de la mañana y a las 2 de la tarde en Expert TV. Un abrazo y que sigan teniendo muchas noches sin tregua.